En vista de la situación en Venezuela en relación a los derechos humanos, nos gustaría hacer algunas precisiones que se corresponden a nuestra realidad. Nosotros estamos viviendo en Venezuela una desinstitucionalización. Nosotros no tenemos independencia de poderes. Eso trae como consecuencia que se ha sido muy fácil para el régimen criminalizar la disidencia. Y eso es lo que yo señalaría en primer término, porque eso es lo que ha llevado a que desaparezcan, por así decirlo, de la publicidad, digamos, de la actividad de todos los días, nuestros dirigentes como Leopoldo López, como Ledesma, que hayan sido perseguidos los alcaldes, que María Corina Machado no pueda estar ejerciendo su cargo, al cual fue legítimamente electa por todos los que quisieron darle su voto de una manera arbitraria. Eso además se suma al problema que nosotros vivimos en Venezuela de la escasez, que para nadie es un secreto, y también la escasez de los alimentos y, lo que es más grave, la de las medicinas. Se han producido ya situaciones que lindan con los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué lo digo? Porque se producen inclusive muertes por no tener acceso a las personas a las medicinas que les son indispensables, dada la afección que están sufriendo. Nosotros estamos en un país donde no sé si pensarán los jueces y los fiscales y las autoridades policiales que a lo mejor por alegar una obediencia debida a recibir instrucciones van a salvarse de un eventual castigo y una eventual responsabilidad por lo que está sucediendo. Hemos visto recientemente las declaraciones del fiscal Nieves en el caso de Leopoldo López, donde quedó evidentemente plasmado que hubo pruebas forjadas, porque prueba falsa significa prueba forjada, y esos son delitos, y en base a los cuales se produjo nada menos que una condenatoria. También vemos que los jueces de la Corte de Apelaciones que están revisando ese caso nada dicen, nada hacen, y que Leopoldo López sigue preso en lo que ya es una privación ilegítima de libertad, porque no hay nada que lo sustente. No solamente no hay pruebas, sino que tampoco hay fiscal que lo acuse. En Venezuela es un hecho la persecución por los motivos políticos, como ya lo dije, y también la tortura. Nosotros sabemos que tenemos ese lugar que se llama La Tumba, donde los prisioneros están aislados completamente, y ese aislamiento psicológico, eso también es tortura. La discriminación evidente que hay con todos los que no participen del modo de pensamiento del régimen, y eso está en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que establece los delitos de lesa humanidad. También están allí consagrados en ese estatuto otros actos inhumanos de carácter similar que causen grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental. Y es aquí donde yo digo que podrían encuadrar esta ausencia de medicamentos que de una manera gravísima nos está afectando a todos sin que el régimen haga nada al respecto. Nosotros hemos ya intentado un proceso de denuncia frente a la Corte Penal Internacional con una respuesta favorable hasta el momento, con la intención de que lo que no podemos alegar en Venezuela, lo que aquí no se pueda sancionar por falta de acción de los jueces nuestros, mediatizada como está la justicia en Venezuela, complementariamente sea entonces juzgado por la Corte Penal Internacional. Porque los jueces no van a ser, no pretendemos que sean juzgados por sus decisiones, pero sí por no respetar el debido proceso en los juicios, entre comillas, a los cuales se ha sometido a nuestros representantes, es decir, a los representantes de un pensamiento distinto, de la corriente democrática en Venezuela. Ayer oímos cómo el representante de la presidencia de Venezuela, nada menos que en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, decía que no había un país donde se respetaran más los derechos humanos. Como decía que aquí
no había desempleo y todos nosotros sabemos que hay segregación, todos recordamos la lista Tascón, la diáspora que se está sucediendo en Venezuela cuando nuestros profesionales jóvenes se ven obligados a emigrar por no encontrar aquí oportunidades de trabajo. Sin hablar del desempleo, que prácticamente es endémico, porque cuando se hacen esas estadísticas que llevan esa afirmación, son referidas a empleos parciales, horas de trabajo, que no define de ninguna manera la terrible situación que en la parte económica estamos viviendo los venezolanos. ¿Se identifica, por favor? Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Es muy importante que haga la referencia a los 170.000 muertes violentas, más de 700.000 heridos y 2 millones. Es importante destacar, ¿verdad?, que también nosotros tenemos en Venezuela colectivos armados, que son nada menos que cuerpos que con la protección del gobierno y de la Guardia Nacional agreden a la ciudadanía, por supuesto, la parte de la ciudadanía que no comparte, vamos a decir, las imposiciones de pensamiento del gobierno. Con relación a las guarimbas, también oímos la expresión de que esas guarimbas tenían el objetivo de acabar con el esfuerzo de independencia y autonomía nacional e intentos de imponer oligarquías como en el 2002. En realidad, cuando vimos esto, lo que nos vino a la mente fue aquella película Atrapados en el Tiempo, porque realmente es exactamente al revés. Cuando se aduce que los victimarios son apoyados mundialmente, es todo lo contrario, porque quienes se han visto obligados a ir por el mundo explicando lo que aquí está pasando en un deseo de que se perciba realmente lo que aquí vivimos, son precisamente los familiares de estas personas que están ilícita e inconstitucionalmente detenidas. En cuanto a la educación, se ha acabado con el presupuesto y con las universidades. La pobreza y la miseria en Venezuela no escapa a la percepción de nadie que objetivamente así quiera verlo. Y también la parte de que el Consejo de Derechos Humanos podría ser utilizado o manipulado como un arma política en contra de este gobierno, lo cual es increíble. Nosotros, de verdad, estamos luchando por la democracia, por la recuperación de los poderes en Venezuela y muy especialmente por la del Poder Judicial. No queremos dejar de señalar una referencia a que ayer en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el presidente hablara con mucha preocupación de las migraciones que se están produciendo en Europa, sin voltear a ver las migraciones que nosotros tenemos en la práctica de nuestros hijos, de nuestros nietos, y la separación que se está produciendo de las familias en Venezuela en una verdadera diáspora, que es lo que está ocurriendo como nunca antes había ocurrido en Venezuela. Prácticamente, cuando vimos el apoyo al pueblo palestino, por ejemplo, y una barra que aplaudía, no pudimos dejar de traer a la mente coloquialmente un dicho, pero que es muy directo y muy específico, que es el de que una persona puede ser candil de la calle, ¿verdad?, y oscuridad de la casa, porque no entendemos realmente la preocupación de la cual somos solidarias por los migrantes europeos, por los problemas de los palestinos y la indiferencia con lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela. La hegemonía comunicacional no puede dejar de mencionarse porque es lo que nos tiene a todos imposibilitados de expresarnos y también de recibir la información. Todo esto que hemos comentado aquí, yo creo que configura una violación muy clara y en muchísimos aspectos de lo que se consideran los derechos humanos.